Ezequiel 33. Vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando lo tengan, me regalan un buen amén. Bien, tenemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: oh hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocar trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viviendo la espada le diere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Dejémoslo hasta ahí y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios bendición por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias por este privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Señor, en el nombre de Jesús te pido que sea su Santo Espíritu que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que esta hora hable yo sí, que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya, la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahí tiene el título que dice el capítulo 23, el deber de la o del atalaya. El atalaya dijimos que es alguien que está vigilando y que tiene una trompeta o algo para dar una alerta, un sonido. Ahora, en estos tiempos, todas las empresas no tienen una trompeta, pero tienen una sirena, una alarma, un pito, donde se suena cuando hay sismo, o un terremoto, o un incendio, una señal. Entonces, en aquel tiempo, Dios mandó a Moisés a hacer las trompetas. Y esa cita está allá en Números 10, 2. Ahí está donde le dijo: hazte unas trompetas de plata, le dijo Dios a Moisés, para que cuando la sonare el pueblo salga a tabernáculo. En Números 10, 2 está esa cita ahí. Si quieren, veamos esa cita. Número 10, 2. No veo mal. Allí vamos a corroborar para que veamos cómo Dios le mandó a Moisés a que hiciera las trompetas para confirmar que Dios les mandó, ¿verdad? Número 10, 2. ¿En qué? Número 10, 2. Dice ahí: las trompetas de plata, tiene por título el capítulo 10, dice el 1: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ahí está, ahí el 3 dice: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, ahí está la historia. Sigamos a eso. Si no, no vamos a avanzar. Entonces ya vimos para qué eran las trompetas y por qué el atalaya en este tiempo dice que tenía que sonar la trompeta. Versículo 2, vamos a ver. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Ahí está, ¿verdad? Que dice que hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada. ¿Quién trae espada? Dios. Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Entonces Dios está mandando a Ezequiel a predicar la palabra y le está diciendo que cualquier ejército o cualquier rey, si escogieran a un hombre como atalaya para que vigilara,
para cuando llegue el enemigo, suenen esa trompeta. Entonces, si no se apercibieres, ahí dice, ¿verdad? Entonces dice, y el pueblo de la tierra tomará un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Y él viene, dice, venir la espada sobre la tierra y tocar el trompeta y avisarles al pueblo. Ahí está. Si él avisa al pueblo, dice, y cuando viene venir el peligro, cuando viene venir al enemigo a atacarle, dice el 4, cualquiera que oyere qué, el sonido de la trompeta. Esa era la señal de alerta, era la señal para que estuvieran atentos, es una señal de que hay que estar preparado. Entonces dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, ahí estaba, como que hagamos un caso omiso de que nos están diciendo, sálganse o apártense que viene el peligro, y no hacemos caso. Entonces dice allí, y no se apercibiere, eso es lo que es cuando no pone atención, y no se apercibiere, no está atento, y viniendo, dice, la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y claro, que va a morir. ¿Por qué? Porque no estuvo atento al llamado o al oír la voz de alerta de que alguien le anunció de que venía el peligro y no se apartó. Eso es lo que está diciendo, que la culpa es de él, porque su sangre será sobre su cabeza. Dice ahí, el versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, dice, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y estamos poniendo los dos casos. El que oye, el que está atento al oír sonar esa alerta, esa alarma o esa trompeta, pero no hizo caso, ese va a morir, pero es por su causa. Ese es lo que dice, su sangre será sobre su cabeza. Pero dice que hay otro que oyó. El que oyó el sonido, dice, el sonido de la trompeta oyó, dice, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, ese va a librar su vida. Allí está bien claro. Estamos en el 5, ¿verdad? Entonces, dice allí que esa señal es la misma que hoy en estos tiempos Dios está mandando a través de los siervos que predican su palabra. Y Dios está hablando a diestra y a siniestra, pero unos oyen y no obedecen, van a condenación. Porque Dios está advirtiendo que Él viene. Y la misma palabra habla de que al sonar la trompeta, Cristo viene. Al sonar de la final trompeta, habla Tesalonicenses 4:3. Y no se apercibiere, entonces su alma se perderá, su sangre será sobre él. Pero el que se arrepintió, oyó la palabra y vino a Cristo y le buscó y entregó su vida a él, ese va a sacar su alma. A eso se refiere cuando Dios está hablando a Ezequiel, que siga anunciando. Y ese es como que ese amigo a usted estuviera Dios diciéndole, prediquen. Ustedes hablen, si aquel que oye se arrepiente o escucha su voz, ese va a salvar su alma. Pero el que no oye, se pierde. Entonces, en estos tiempos, Dios siempre está hablando. Quizás no es a través del profeta, sino a través de cualquiera de nosotros. Pero Él quiere que la palabra se siga predicando. Y por eso le dice que el que oye esa trompeta y hace caso, morirá. Pero el que está atento, oye esas precauciones que debe de tener, las recomendaciones para apartarse de que de la maldad y convertirse a los caminos de Dios, dejando su mal camino, Dios va a sacar. Entonces el versículo 6 dice, pero si el atalaya, ahí está hablando acerca del atalaya, viene venir, dice, la espada y no tocar la trompeta. Ahí está hablando a aquel centinela, atalaya, vigilante o siervo que tiene su arma en la mano para sonar esa trompeta y avisarle, viene Cristo. Es anunciar la palabra o el peligro, pero no están atentos. Entonces, ese tiene la culpa a él.
Porque si tiene la trompeta, dice, y no la sonara, dice ahí, que en el 6 está. Pero si la atalaya dice, viene venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se recesiviere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Ahí está, ¿verdad? Que la culpa es de aquel que tiene la trompeta, el que está de atalaya, y no advierte al pueblo el peligro que viene. Entonces dice que ahí que fue tomado, dice, por causa de su pecado, pero demandaré su sangre, demanda del atalaya. Ahí está. Hay una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros como creyentes, porque somos un atalaya. Somos alguien vigilante de anunciar lo que Cristo dijo que iba a pasar. Y Cristo dijo que iba a venir. Y si nosotros no anunciamos que Cristo viene pronto y que aquel que te haya conocido tiene esperanza de vida eterna, que le recibió como su Salvador, tienes esperanza. Pero si no anunciamos y la gente no oye, se realiza nuestra cruz. La sangre va a ser demandada de nosotros, de esas almas que se pierdan, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de hablar de aquellos que han perdido. Y por eso es que ese es el mensaje de predicar a los perdidos. El mensaje que hay en Cristo de esperanza, de vida eterna. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. No soy solo yo, todos los que conocemos tenemos también esa responsabilidad de sonar esa trompeta. Ahora dijimos que no es la trompeta, ahora es la palabra. Hay que anunciarse a aquel que no conoce de Cristo, aquel que quizás ande perdido en vicios, en drogas, en alcohol, en drogas, cualquier situación difícil donde el pecado es la maldad que él anda haciendo. Pero ese pecado Dios puede limpiarlo, Dios puede quitar. Si él viniera a Cristo y se arrepintiera de ese pecado, Dios le perdona. Porque Dios tiene el poder para poder limpiar cualquier tipo de pecado. Así, amén. No hay nadie que pueda decir, este pecado no me lo quita nadie, ¿no? Dios sí lo puede quitar. Es el único, aleluya. Tiene el poder, su sangre que derramó en esa cruz, tiene el poder para La limpiar sangre de cualquier Cristo tipo de tiene pecado. poder. Así que por eso dice ahí, ¿verdad? Que cierre el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que evangelizar para que la gente conozca. Quizás muchos conocen, pero no hacen caso, entonces ya es problema de ellos, dice que. Pero mi deber es anunciar, es advertir, exhortar de que Cristo viene, pero si no está preparada, lamentablemente se queda al sufrimiento eterno, a la muerte eterna. Entonces, esas situaciones es que tenemos que anunciar. Por eso Dios le habló a Ezequiel que el tiempo, él tenía que tener esa trompeta para anunciarte que venía el peligro. Ahora hay un peligro que viene, que es el infierno, la condenación eterna para aquel que no cree en Cristo Jesús. De eso está hablando el mensaje, versículo 7. A ti pues, hijo de hombres, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ahí está bien claro, ¿verdad? Que dice que no va a ser de mi parte, ¿verdad? Sino que de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero primero le dice, a ti le dice, ¿a quién? A nosotros. No pongamos el nombre de ese que pongamos nosotros. Y dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Ahí está donde digo yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos esa atalaya. Por atalaya de la casa de Israel. Y oirá, dice, primero tiene que oír lo que Dios le manda para que hable. Por eso es que primero usted tiene que leer su Biblia para ir a predicar a alguien. Tiene que sacar su palabra y decirle, Dios dice esto. ¿Por qué? Porque aquí dice, te he puesto por atalaya de la casa de Israel y oirás palabras de mi boca. Oiré la palabra de Dios primero para irse a predicar a otros y los amonestarás de mi parte. ¿Por qué? Porque primero Dios me amonesta a mí. Luego yo tengo que decirle, mire, Dios dice esto. Como no en aquel tiempo,
advirtió, viene el diluvio. Pero la iglesia está loca. Si nunca llovido, ni cuando se haga la lluvia, porque no llovía. Entonces dijeron, está loco, ¿cómo va a llover? Si Dios no había hecho llover todavía. Entonces, ahora sí nos pueden decir a nosotros, pero nosotros salimos del compromiso. No, es salir del compromiso. Usted y yo también tenemos que salir del compromiso. Entonces, hay que anunciar el Evangelio. Hay que anunciar esa advertencia de que Dios manda para que el hombre no se pierda. Entonces, por eso dice, pero ¿cómo voy a anunciar a Dios si ni leo la Biblia? Si no oigo su palabra. Pero eso aquí le dice, y oirás mi palabra, o la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, diciéndoles que Dios es el que dice esto y esto, no es que el hombre lo diga. Por eso se lleva la palabra, porque es de parte de Dios que vamos a hablar. Sí, amén. Así hablaban los profetas en aquel tiempo. Vamos a avanzar. El 8. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la tomaré de tu mano. Otra vez, ¿verdad? Qué duro. Que si no advierto yo, Si yo nos soy el damos culpable de que ese hombre se ha perdido. ¿Por qué? Porque no le hablé, porque no la amonesté. Eso es lo que dice, que hay que amonestar, dice, cuando yo dijera el impío de cierto morirá. Va a morir eternamente. Hay una condenación. Si tú no hablaras para que se guarde del impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero si sangre, yo la demandaré de tu mano. Hay una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Sí, amén. Y la va a demandar en aquel tiempo cuando solo estuvimos sentados y no sabíamos evangelizar como hoy. No cuesta. Entonces, pero el trabajo hay que hacerlo. Yo en cada momento recuerdo, tengo que salir. Entonces hay que hacerlo. Y yo para eso tengo aquí. Tengo las dos opciones de comprar. Porque yo dije, con esto voy a salir. Y hasta abril, ahí está. Por poco lo que salí. Déjale lo con nosotros. Y el hermano dice, hermana Carmen, salí. Pero después de eso, como que se apagó, pues necesitamos más sobre. Porque cuesta, no solo le cuesta. Entonces yo le digo a ella, vamos a evangelizar. Le digo, no, así voy a ir. Ahí esperando. Pero si ahí estoy esperando, nunca salgo de alguna forma, tengo que hacerlo. Entonces, vamos terminando ahí. Entonces dice que yo por su pecado morirá, pero su sangre yo la levantaré de tu mano. Terminemos el 9. Y si tú dice avisares al impío que su camino, de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y está, cuando yo hablo, saco de mi responsabilidad. Ya yo ya no me echo ni el problema de la sangre, de esa pérdida de sangre. ¿Por qué? Porque yo le hablé. Pero cuando no le hablaba, cae sobre mí. Entonces, esa responsabilidad Dios nos dio a cada uno de nosotros como sus atalaya, para que llevemos ese mensaje de exhortación. Y dice que si no se apercibiere o se apartare de su pecado, morirá. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Cuando da culpa de aquel que se pierde, por él, si no, por mí, por mi causa, por nuestra causa. Entonces, esa diferencia tenemos que guardar, porque es la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, de que hay que hablarle y así. Aquel, uno cuando se muere, no le queda a uno decir, y no me hablé de Cristo y se murió. Entonces hay que anunciar el Evangelio, hay que anunciar ese mensaje de esperanza, hay que exhortarle y decirle, andas en el mal camino, arrepentirte porque Dios viene pronto. Y si no estás preparado, si no has entregado tu vida, te perderás. Irás a vida eterna. Entonces ese es el anuncio que hay que hacer. Ese es lo que está diciendo aquí Dios a través del profeta Ezequiel, anunciando de que el atalaya para eso está.
para que aquel que oye la trompeta se aperciba del sonido de ella y sepa qué significa ese sonido. Por eso dice que al sonar de la trompeta tiene que estar atento, tiene que estar alerta y decir, hoy algo pasa, así como dice allá en Número, ¿verdad? Que dice de que Dios le dijo a Moisés a hacer algo, que cuando el pueblo oiga esa trompeta, todos tienen que salir de la puerta del tabernáculo. Y todos se ponían en verdad. Entonces, ahora es igual, usted y yo, aunque el pueblo no venga, pero nosotros salimos. Y por eso hay que anunciar el Evangelio. Ese es el mensaje que necesitamos de Cristo. Si Cristo eso hizo, venir a anunciar, a predicar el Evangelio. Él mismo dijo, muchas veces me han visto predicando en el templo y no me hacían nada, pero hoy que ya salí del templo y me detuve. Porque él eso hacía, enseñaba en el templo. El que enseñaba el mensaje que traía de Dios. Amén. Y usted y yo igual anunciemos el mensaje que Dios manda a los obedientes Predicar el Evangelio. para que ellos puedan salvar sus almas, no se condenen, rescatar esas almas de las manos del infierno. Ahí estuvo la palabra de Dios. En el botón rojo. Que la gloria sea para nuestro Dios.